Hola, hoy vamos a analizar un texto que es cuanto menos provocador. Se trata del prólogo de la teoría pura de la democracia de Antonio García Trevijano, y es un texto que nos lanza un desafío directo: cuestionar la base misma de lo que damos por sentado que es la democracia en la Europa moderna. Así que vamos a ello. El autor elige empezar con esta cita potentísima de Juvenal. Y es que es la pregunta perfecta para arrancar, porque nos mete de lleno en el meollo de su obra, esa tensión constante entre la verdad y la mentira en la vida pública. ¿Se puede, de verdad, hacer política sin mentir? Para García Trevijano, el problema no son las mentirillillas de los políticos de turno. No. Esto va mucho más allá. Según él, hablamos de una mentira que está tejida en la propia estructura del Estado. Aquí está la clave de todo. El autor sostiene que vivimos bajo una especie de ilusión. Creemos que estamos en democracias, pero él defiende que la realidad institucional es otra muy distinta, y que justo esa percepción errónea es el mayor obstáculo que tenemos para alcanzar una libertad política real. A esta ilusión la bautiza como la gran mentira. Ojo, que no es un engaño cualquiera. Es la creencia fundamental sobre la que, en su opinión, se levanta todo el edificio político actual. Es la primera pieza que hay que desmontar para poder ver las cosas con claridad. Esta cita de Terencio nos da una pista muy buena de por qué esta gran mentira aguanta tan bien. Y es que, seamos sinceros, es mucho más cómodo creer en una ficción que nos deja bien parados que enfrentarnos a una verdad que nos incomoda y sobre todo nos obliga a actuar. La verdad, a menudo, pica. Vale, pasemos a ver cómo funciona esta gran mentira, porque lo interesante del análisis es que no se trata de una falsedad simple y ya está. No, tiene una lógica interna muy potente. Para poder entenderlo, el autor distingue entre dos formas de concebir la verdad. Por un lado, la verdad griega. La verdad es descubrir la realidad, desvelar lo que hay. Por otro, la verdad hebrea, que no tiene tanto que ver con los hechos, sino con la fidelidad, la confianza en una promesa, con decir amén a algo. Y aquí está el quid de la cuestión. Según el autor, la gran mentira no se mantiene porque sea verdad, porque se corresponda con los hechos, se mantiene porque se le jura fidelidad. Se convierte en una especie de dogma de fe político, una creencia a la que nos aferramos sin pararnos a comprobar si se sostiene. Entonces, ¿por qué es tan difícil de tumbar? El autor nos da varias razones. Primero, como decía Gracián, la mentira llega siempre la primera. Segundo, nos devuelve una imagen muy agradable de nosotros mismos. Y tercero, y esto es clave, no la tratamos como un hecho que se pueda verificar, sino como una creencia casi existencial, que además se apoya en lo que él llama la mala fe de una generación de intelectuales. Muy bien. Si lo que tenemos no es una democracia, ¿entonces qué es? Pues aquí es donde el autor le pone nombre a la realidad que, según él, se oculta detrás del telón de la gran mentira. Esta es la conclusión, así, directa y sin anestesia. El sistema político actual no sería una democracia con fallos, una democracia a mejorar, no, sería algo de una naturaleza completamente diferente, una oligarquía con todas las de la ley, es decir, un gobierno de unos pocos, no del pueblo. Y a esa oligarquía formal le da un nombre muy concreto: Estado de partidos. En este sistema, el poder de verdad no estaría en la ciudadanía ni en sus representantes, sino en las cúpulas de los partidos políticos, que son quienes controlan el Estado de arriba a abajo. El efecto de esta confusión es, según el autor, tremendo. Cuando sale a la luz un caso de corrupción o un abuso de poder, ¿a quién se le echa la culpa? A la democracia. Esto, para él, es un error garrafal, porque impide ver la causa real del problema, esa estructura oligárquica, y nos lleva a perder la fe en la idea misma de la democracia. Para poder construir su teoría, el autor necesita crear herramientas, conceptos nuevos y precisos, y uno de los más importantes es su forma de redefinir lo que entendemos por pueblo. Parece una pregunta fácil, pero para nada. La palabra pueblo es súper ambigua, y esa ambigüedad, en su opinión, ha generado unas confusiones enormes en el pensamiento político. Es que claro, pueblo puede ser toda la población de un país, el conjunto de ciudadanos con derechos, las clases más humildes o simplemente una multitud protestando en la calle. ¿Cómo vas a construir una teoría seria sobre una palabra que significa 4 cosas a la vez? Para solucionar esto, García Trevijano echa mano de una palabra griega antigua, laos, que en los poemas de Homero se refería a la parte activa, a los guerreros de la comunidad. Y de ahí se inventa el adjetivo laocrático, para hablar específicamente de la acción del pueblo cuando se moviliza para conquistar su libertad política. Pero bueno, no se trata solo de señalar la mentira y quedarse ahí. El objetivo final del autor es mucho más grande: construir un marco teórico nuevo, una teoría pura, que explique qué es y cómo funciona una democracia de verdad.
El autor ve un problema en cómo solemos analizar la política. Dice que las ciencias sociales, como la sociología o la historia, nos dan como fotos fijas, datos, momentos concretos, pero para entender el proceso entero, el movimiento, la película completa, hace falta algo más. Y aquí usa una analogía con el cine que es buenísima. Dice que la vida política, tal como la vivimos, es como una serie de televisión. Sabemos cómo empieza el capítulo, pero nadie sabe cómo va a acabar la temporada. Una buena teoría, en cambio, sería como una película clásica. Tiene un guión claro que te plantea un problema, lo desarrolla y llega a una solución. Te da un sentido, un porqué. Por lo tanto, el proyecto del autor tiene dos partes muy claras. Primero, una fase de destrucción, tirar abajo la gran mentira. Y segundo, una fase de construcción, levantar sobre esas ruinas una teoría sólida que nos pueda servir de guía para el futuro. Y este es el punto final, y es crucial. Sin esa guía teórica, la acción política va a ciegas. Estará siempre improvisando, reaccionando sobre la marcha y condenada a repetir una y otra vez los mismos fallos, porque nunca se llega a entender cuál es la raíz del problema. Y terminamos con la pregunta que lo resume absolutamente todo. El prólogo de García Trevijano no se limita a dar un diagnóstico, sino que nos lanza un guante, un desafío directo. Nos obliga a mirar más allá de las etiquetas y a preguntarnos, ¿qué es realmente la democracia? Y sobre todo, ¿cómo podemos conseguirla? Una reflexión que desde luego hoy sigue siendo más necesaria que nunca.